Y hoy vamos a hablar sobre Camus, la filosofía del absurdo. Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957, dijo que solo hay una cuestión verdaderamente filosófica, un problema filosófico digno de resolver, y estriba en juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no. Todo lo demás, si el mundo está formado por 3 dimensiones o las categorías del espíritu son 7 o 12 o 9, esto viene después. Esto es meramente entretenimiento intelectual. Arrancando desde este punto de partida, a Albert Camus le llama la atención el hecho de que hay personas que se suicidan porque no le encuentran un sentido a la vida, mientras que otros están dispuestos a dejarse matar por sus ideales, sus valores, sus convicciones religiosas o políticas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Para Camus, la respuesta a esta pregunta no la encontramos de manera puramente racional, sino que hay que ir al corazón del hombre, allí donde se encuentran esos sentimientos profundos que siempre quieren decir más de lo que conscientemente expresan, y que van acompañados por una serie de pensamientos y acciones que traen una serie de consecuencias psicológicas que muchas veces ignoramos. Y es detrás de cada esquina donde nos preguntamos qué sentido tiene todo lo que hacemos y si todo nuestro afán no será más que una pasión inútil y un absurdo. Claro, que el ser humano llegue a esta conclusión del absurdo presupone que previamente él se ha preguntado sobre el significado del mundo, de la vida humana o de la historia sobre la que se fundamentan sus valores. Y es que siempre ha existido esa creencia de que detrás de lo que vemos hay unas leyes, unos valores que guían la historia. Es decir, una serie de leyes que fundamentan el universo y que lo conducen a lo mejor, que lo conducen hacia una conclusión de perfección detrás de la cual está una esencia a la que podríamos llamar Dios. La realidad es que solo conocemos aquello que tocamos, aquello que percibimos a través de nuestros sentidos y lo que las funciones de nuestra mente son capaces de abarcar. Nosotros solo tenemos 5 sentidos y no tenemos 7, por lo tanto, nuestra percepción de entrada ya es limitada, por muy agudos que sean nuestros sentidos. Al mismo tiempo, las funciones de nuestra mente, aunque se puedan combinar de distintas maneras y dar lugar a creaciones espectaculares, a poesías maravillosas, a teorías científicas inolvidables, siempre son funciones limitadas. Solo podemos conocer aquello que tocamos. No podemos conocer esas leyes universales, esas leyes divinas. Nadie se ha encontrado nunca caminando por el campo, nadie se ha tropezado con los 10 mandamientos, sino que han sido una deducción abstracta de la naturaleza que se ha hecho posteriormente. Es decir, la pregunta es, ¿esas leyes las tenemos que descubrir nosotros en la naturaleza y eso presupone que ellas ya existen ahí antes de que nosotros nazcamos o las pensemos o las descubramos, ya existen ahí? ¿O es el ser humano el que las crea? Claro, esta es la cuestión fundamental entre si existe Dios o no existe. Es aquí donde se produce la fractura del ser humano entre sus aspiraciones, entre el deseo de unidad al que él aspira naturalmente y esa inmensidad del universo que él mismo no es capaz de abrazar. Es lo que Fichte representa en su filosofía, con esos 3 principios de yo, no yo y el yo absoluto. Es decir, yo soy un individuo que anhela, que desea realizarse por medio de aspiraciones, da igual las que sean, espirituales, materiales, lo que sea. Pero hay una inmensidad que me es imposible abarcar. Por lo tanto, hay una insatisfacción. El ser humano, por lo tanto, lucha por conseguir sus ideales y en la medida que los consigue va acercándose a ese tercer principio del yo absoluto. Un yo para el que el mundo se ha hecho cómodo, transitable, entendible, comprensible. Esto es lo que tratamos de hacer
pues por ejemplo a través de la ciencia, a través de la tecnología, hacer que el mundo sea transitable, un lugar donde nos podemos asentar de manera cómoda y vivir pues como si nos encontráramos en el cielo, en el paraíso. ¿Qué sentido tiene entonces lo que hacemos? Esta pregunta no es pesimista, sino que por el contrario es muy oportuna, porque es ahí donde podemos plantearnos otro modo de vivir o de encontrarle un sentido a la existencia en el caso de que lo tenga. El sentimiento del absurdo es definido por Albert Camus de la siguiente manera: es un estado de ánimo en el que el vacío se vuelve elocuente, en el que la cadena de gestos cotidianos se rompe y el corazón no encuentra el eslabón perdido que reanude la cadena para volver a la normalidad. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se levanta a las 7 de la mañana, que coge el tranvía para ir a trabajar 4 horas, para a comer, vuelve a trabajar 4 horas, coge de nuevo el tranvía para volver a casa, cena, se acuesta a dormir y vuelta a empezar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Enero, febrero, marzo, abril, 2020, 2021, 2022, 2023, 2040. Parece una ruta muy fácil de seguir, pero un día la persona se despierta y se pregunta ¿por qué? ¿Para qué hago todo esto? No es que trabajar y tener una rutina estén mal, son necesarios, pero si detrás de todo esto no hay un propósito más elevado, puede surgir una crisis personal donde uno se pregunta qué sentido tiene todo lo que hago, si no será en el fondo un absurdo. Es en este momento, dice Camus, en el que la conciencia se despierta de la vida automática y maquinal. Y aquí existen dos caminos. Uno es volver a la vida semidespierta de todos los días, en la que se sigue una rutina de gestos inútiles que no tienden hacia ningún propósito más elevado que el de mantener la vida. O uno puede despertarse definitivamente. Y con el despertar, dice Camus, hay dos nuevos caminos que se bifurcan y que nunca más se vuelven a cruzar. Uno de ellos es el suicidio y el otro es el restablecimiento de la vida con un nuevo compromiso. Porque tú sabes que una vez que te despiertas, no puedes seguir la misma ruta. Así que el camino del suicidio, aunque es un tema que Camus trata frecuentemente en sus obras, no es la vía recomendada por él. La vía que él recomienda es la de confrontar ese absurdo, adquirir conciencia de él y decidir vivir con unos valores propios. Claro, aquí viene la pregunta que muchos os haréis, pero ¿para qué vivir con unos valores si la vida no tiene ningún significado ni hay un Dios que nos diga cómo tenemos que vivir? La respuesta ya la dio Nietzsche. Nietzsche era nihilista y decía que ser humano es valorar. Ser humano es valorar. Por ejemplo, cuando yo decido vivir, significa que lo que estoy diciendo es que la vida vale la pena ser vivida o que puede hacerse digna de ser vivida con mis acciones, con mi manera de pensar. Este despertar en el que el suicidio es una opción, es una crisis. El concepto crisis viene del griego y significa cambio, así que toda crisis va a llevarnos a una transformación personal. Esto es en lo que en literatura se le ha llamado el paraíso perdido, haciendo referencia a ese título de la obra de Milton, que se refiere a esa época de la niñez en la que el mundo parecía estar revestido de cierta magia y encanto, como si viviésemos en una burbuja. Pero un día esa burbuja se rompe, uno le saca dos cabezas a sus padres y se da cuenta de que los valores que ellos tienen no son los nuestros, de que no los entendemos completamente y que uno se siente frente a la existencia un poco extraño. Y es aquí donde uno tiene que crearse sus nuevos valores. Este concepto de creación para Camus es muy interesante, porque es una forma de rebeldía humana que no se conforma, que hace frente al absurdo. El artista pretende reformular el mundo y dotarlo de cierta coherencia, de cierta unidad,
por medio de un estilo de vida que es atractivo, que puede crear influencia o que no, pero que le sirve a uno para vivir. Así que el arte se mantiene como una tensión frente al mundo que nos ayuda a estar despiertos. Lo importante no es solo la obra, sino que lo importante es estar despiertos frente al mundo, rebelándonos contra esa falta de sentido y el absurdo, dotándolo de significado, de un orden, de una constancia y de un ritmo, que no están en la naturaleza, sino que el ser humano los introduce posteriormente. Lo que Albert Camus trata de decirnos es que la vida humana, el mundo, no pueden ser explicados por medio de la ciencia ni ningún razonamiento, sino que si queremos buscar razones, una nueva lógica debe emerger desde el sentimiento de la experiencia. De manera similar, Nietzsche se preguntaba en Así habló Zaratustra, en un pasaje hermoso, se preguntaba lo siguiente: ¿qué tenemos nosotros en común con el capullo de la rosa que tirita porque se le posa una gota de rocío en el cuerpo? Es verdad que amamos la vida, pero no porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Y también a mí, que soy bueno con la vida, me parece que quienes más saben de la felicidad son las mariposas y las pompas de jabón, y todo lo que entre los hombres es de su misma condición. Y termina con esta sentencia: yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Con esto lo que Nietzsche estaba diciendo es que la vida tiene que ser vivida por medio de unos nuevos principios, si es que hay que creárselos. Y esos principios que rigieron su existencia fueron la risa, fueron el baile, el juego y la creatividad. Estos principios no solo hacen que la vida sea soportable, sino que además sea digna de ser repetidas infinitas veces. La palabra absurdo proviene del latín etimológicamente absurdus y significa algo que no suena bien. Así que si la vida fuera comparada a una sinfonía, para Albert Camus debió sonar en algún momento desafinada, ilógica, irracional, contradictoria, carente de sentido. Igualmente, de lunes a viernes, nuestros días desafinados son una repetición monótona de lo mismo. Suena el despertador, nos levantamos, nos preparamos para ir al trabajo, cogemos nuestro medio de transporte, trabajamos 8 horas, volvemos a casa, preparamos las cosas para el día siguiente, descansamos un poquito, dormimos y vuelta a empezar. Vives esperando el fin de semana, pero lo cierto es que cuando te empiezas a relajar ya es domingo. Te has recuperado, pero solo lo suficiente para comenzar una nueva semana. Las tardes de domingo son angustiosas porque sabes que los lunes siempre llegan. En tu fuero interno te preguntas cuánto tiempo puedes seguir así. Eres demasiado joven para continuar así por muchos años, pero paradójicamente también te sientes demasiado mayor para comenzar de cero en la vida. Qué contradicción, ¿verdad? Qué absurdo. Demasiado jóvenes, pero al mismo tiempo demasiado mayores. Déjame contarte una historia. En la mitología griega, los dioses del Olimpo condenaron a Sísifo a empujar una roca eternamente hasta lo alto de una montaña, desde la cual la roca volvía a caer por su propio peso. No importa las razones de tal castigo, no hay castigo más terrible y severo que el trabajo inútil y sin esperanza. Y los dioses lo sabían. Podemos imaginar el esfuerzo de Sísifo, un cuerpo en tensión empujando y levantando una roca por la pendiente, y cuando llega a la meta contempla con sus propios ojos impotentemente cómo esta roca que tanto le ha costado subir cae en tan solo unos instantes a ese mundo inferior al cual tendrá que descender y volverla a subir hasta la cumbre, y así eternamente. Pero quiero que te detengas por un momento en esa pausa que hace Sísifo una vez que ha terminado de subir la roca, porque es ahora que es como un respiro y que tan solo dura unos instantes y que se repite tantas veces como su desgracia, es la hora de la conciencia. Cada vez que Sísifo abandona dicha cima y se hunde poco a poco hacia el inframundo, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Sísifo, que es el proletario de los dioses, conoce perfectamente su miserable condición, y cada vez que desciende, impotente y rebelde, piensa en ella. Y en ese momento de conciencia, Sísifo se da cuenta de que si bien hay días en los que el descenso se hace con dolor, si bien hay días en los que la roca le gana la lucha,
también hay días en los que el descenso se hace con alegría. El gozo de Sísifo es simple, es la aceptación de su destino. Ha sido capaz de convertir su casa en su roca y su roca en su casa. En el instante en que Sísifo vuelve hacia su roca, en el momento en que toma contacto con ella, contempla esa serie de subidas y bajadas carentes de sentido que se convierten en su destino día tras día. Y Sísifo, con desprecio, levanta la roca y niega a los dioses. Ante su dolor, los dioses tienen que callar. Sísifo vuelve hacia la roca silencioso, se dice a sí mismo que todo está bien y que cada grano de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña forma un mundo. La lucha diaria por llegar a la cumbre llena su corazón y por eso dice Albert Camus que tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz. Esta historia representa un poco nuestra vida diaria. Trabajamos, enfrentamos problemas, buscamos propósito, pero parece que todo es cíclico, que la roca siempre vuelve a caer y que tenemos que volver a levantarla, impidiéndonos comenzar algo verdaderamente nuevo. Sin embargo, Camus no ve esto como algo trágico. Quiero que mires atentamente la imagen de Sísifo. Está fuerte, ¿verdad? Su cuerpo es el resultado de levantar la roca. Así que la roca que tú detestas es paradójicamente lo que te da belleza, lo que te da gracia. Tal vez la roca no desaparece. Tal vez a veces no seremos capaces de cambiar nuestra circunstancia. Pero la roca, la circunstancia, tiene el potencial de transformarte a ti. De tal manera que tú ya no vas a ser el mismo. No solo tu cuerpo, sino tu mente, tu carácter. De tanto haber levantado la roca, ni siquiera tú la vas a percibir de la misma manera. Así que tu percepción con respecto a la roca también va a cambiar. Pero para ello se requiere repetición. Y la repetición puede ser intencional cuando tú sabes hacia dónde quieres ir, o puede ser por inercia, y por lo tanto vas a terminar donde la vida te lleve. Pero si es por inercia, casi siempre te va a llevar al vicio. Por otra parte, Sísifo no eligió su destino. Fue un castigo impuesto por los dioses, pero él lo aceptó. De la misma manera, tal vez tú no puedas controlar lo que te ha llevado a este punto de tu vida, pero sí que puedes tener la capacidad de responder a la situación presente. La respuesta viene de un sentimiento de responsabilidad, y con cada respuesta será una victoria sobre la roca. No importa si tienes éxito o fracasas. Si tienes éxito, genial, pero si fracasas, aprendes algo nuevo. Si fracasas, no pasa nada, porque mañana vas a tener que volver a comenzar, y lo harás con un poco más de conocimiento y de experiencia. Cuando se trabaja en algo, siempre se siente que se está empujando una roca. No importa si es tu carrera, tu familia, tu trabajo o tu propio carácter que quieres cambiar. Pero si dejas de pensar en la cima y te centras en el proceso, puedes encontrar alegría. Si piensas en el proceso, puedes encontrar significado, y el significado es lo que más nos llena. El resultado es simplemente la conclusión de todo tu esfuerzo, pero el proceso es lo que da significado. El resultado es algo externo, pero el proceso es algo interior. Y si el proceso no te llena, no importa si estás levantando una pluma o una roca, no vas a ser feliz. Porque la felicidad viene del interior, del significado que tiene para ti algo, de la interpretación que le das a los acontecimientos, a la roca. Y esto nos da una enorme libertad interior, porque aunque no podamos modificar nuestras circunstancias externas, somos libres para reformular nuestro interior, nuestra interpretación, de tal modo que fuera, aunque estemos condenados, en nuestro interior nos podemos sentir libres. Así que tal vez este es el mensaje de Camus. No importa si estás subiendo o bajando, si estás ascendiendo o descendiendo, estés donde estés, el significado y el sentido dependen totalmente de ti. Tú eres creador de tu propio sentido de vida. Esto es lo que dice Camus. La vida en sí misma es absurda. Quien quiera tener un propósito en la vida debe creárselo él. Pero alcanzar algo no lo es todo. Lo más importante, por experiencia sabemos que son los procesos, es las historias que tenemos que contar después de que algo ha concluido. Y si hemos fracasado, es una experiencia de lo que hemos aprendido. Si hemos tenido éxito, es una experiencia con la que podemos enseñar a otros. Sea como sea,
tenemos una historia que compartir porque hemos vivido, porque hemos experimentado, hemos llorado, reído, fracasado, tenido éxito y todo está bien. Como dice Camus, al final de cada jornada tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz, porque es esa lucha diaria por llevar a la cima su roca lo que llena su corazón. Si lo pensamos bien, Sísifo no ha conseguido ningún propósito. Puede parecer que ha conseguido levantar la roca hasta la cima, pero en realidad esta ha vuelto a caer por su propio peso, de tal manera que se vuelve a repetir lo mismo una y otra vez y él no ha concluido nada. Él simplemente comenzó algo que ahora no tiene fin. Pero Sísifo ha aprendido un gran secreto y es a convertir en un propósito cumplido cada ascenso. Esa es la lucha diaria que llena su corazón. Cuando te centras en los pequeños progresos y en los pequeños logros, esos logros pueden llenar tu corazón. Y tal vez, mientras estés en vida al menos, no termines con el susodicho castigo de tener que llevar la roca a la cima todos los días. Pero Sísifo ha aprendido el secreto de los pequeños logros. Cuando te centras en lo pequeñito, en lo que está dentro de tu mano, puedes encontrar cierta satisfacción. La roca no ha terminado de subirla a Sísifo. Sísifo no ha cumplido con el castigo. El castigo es eterno. Un castigo bastante terrible, hay que decir. Pero dentro del castigo, Sísifo ha aprendido a encontrar gozo en el proceso. En cierta ocasión, el filósofo ruso León Chestov dijo que la única verdadera salida está allí, precisamente, donde el hombre no encuentra salida por sí mismo. Uno se vuelve hacia Dios para obtener lo imposible, porque para lo posible los hombres se bastan a sí mismos. Lo que Chestov trataba de explicar era que Dios, en el buen sentido de la palabra, le parecía absurdo, porque no era comprensible por medio de ninguna de las categorías racionales, sino, si acaso, por medio de una noción mucho más antigua o primitiva, como son los sentimientos. De manera similar, Nietzsche hizo una distinción entre la gran razón y la pequeña razón. La gran razón se refería al cuerpo y la pequeña razón a la mente. Normalmente pensamos que el cuerpo está al servicio de la mente, pero para Nietzsche es al revés. Dice que la mente es un pequeño juguete o un instrumento en manos de nuestro cuerpo, que es esa pluralidad de fuerzas instintivas que residen en él. De hecho, termina diciendo en un pasaje que hay más razón en nuestro cuerpo que en la mejor de nuestras sabidurías. Como vemos, tanto Chestov como Nietzsche le prestaron atención a esa parte humana que por mucho tiempo las mejores de las filosofías occidentales han tratado de ocultar, porque los sentimientos y los instintos no son comprensibles, no son fáciles de manejar, no son morales y por lo tanto son peligrosos. Pero para Nietzsche, los instintos eran una fuente de creatividad, mientras que para Chestov era una vía hacia Dios, ese gran desconocido que, como los instintos, para los psicólogos, es ese gran desconocido. Es decir, nosotros queremos reducir a Dios a un concepto capaz de ser pensado, analizado, categorizado, predecible, humanizado, pero si Dios es Dios y no meramente un concepto, entonces no puede ser reducido a una idea sin importar lo maravillosa que ésta sea. Desde esta vía de los sentimientos partieron otros filósofos religiosos como por ejemplo Kierkegaard, Jaspers, Heidegger o Scheler. Todos ellos partieron desde ese universo de lo indecible en el que reina la contradicción, la angustia, la desesperación, el escándalo, pero que al mismo tiempo es el reino de la fe y de la salvación. Sin embargo, Albert Camus nos dice que todos estos filósofos cometieron un suicidio filosófico al llegar a conclusiones que contradicen la posición original del absurdo, porque que Dios existe no es algo evidente por sí mismo, sino que es un objeto de fe. Lo que Kierkegaard llamaba salto de fe, Albert Camus lo llama suicidio filosófico, que es ese trampolín de la creencia y del éxtasis que no trata sino de buscar una escapatoria de ese desgarramiento de las contradicciones del espíritu.
En otras palabras, lo que el cristianismo hace es sacrificar el intelecto y en ese sacrificio, negación y fracaso encuentra su afirmación y su triunfo como una especie de resurrección del alma. Y es que desde los tiempos de Platón la razón se ha considerado aporética. Aporética quiere decir paradójica. Por ejemplo, al mismo tiempo que la razón puede demostrar la existencia de Dios, puede demostrar también la inexistencia de Dios. Esto es muy típico en los debates de las universidades americanas, donde unos tratan de debatir sobre la existencia de Dios y otros tratan de negarla, ¿no? Y los dos lo hacen muy bien, es decir, que las dos vías son posibles mediante la razón. Del mismo modo, entre los científicos se dan las suposiciones de que el universo ha tenido un principio y un final, y otros dicen no, el universo siempre ha estado allí. Por tanto, que nos damos cuenta con esto es que la razón no fundamenta nada. La razón se ha mostrado desde los tiempos antiguos como insuficiente para contestar a las preguntas fundamentales de la vida. Ella es un buen instrumento, como decía Nietzsche, que sirve a nuestros instintos, a nuestros sentimientos, pero la razón no dirige los sentimientos, no dirige el cuerpo, sino que al final lo que hace es reflejar en palabras lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestros cuerpos, en nuestros instintos y sentimientos. Por eso, cuando leemos la obra del mito de Sísifo, del filósofo francés, nos damos cuenta de que él no apoya la existencia de Dios, pero tampoco la refuta, sino que piensa desde una posición intermedia. A este respecto, Nietzsche solía decir que solo en el mercado le sorprenden a uno con un sí o un no. Y el pueblo no es otra cosa que mercado. Lo que Nietzsche trataba de decir con esto es que hay preguntas que no se pueden responder con un sí o un no, sino que a veces hay que permanecer simplemente en silencio, y en ese silencio permanecer en escucha, en apertura a todas las posibilidades. Porque cuando uno se decanta por el sí, se cierra a algunas experiencias, y lo mismo pasa cuando uno se cierra en el no. Lo que dice Camus, de manera similar, es que el ser humano puede vivir desde esa contradicción desgarradora en la que el espíritu humano desea y el mundo continuamente le decepciona. El mundo parece que le insinúa algo que al final no le revela. Aceptar el absurdo implica acoger la contradicción que el mundo tiene para ofrecer, incluso aunque implique dolor. Y sí, implica dolor, porque como decía Dostoyevsky, parece que todo está permitido. Iván Karamazov no dice esto como un grito glorioso de liberación, sino más bien como una comprobación amarga que experimentamos en nuestra vida cotidiana. De manera similar, Simone Weil, la pensadora cristiana francesa, dijo que ¿cómo puede encontrarse una compensación al mal si hasta por su causa el mismo Dios ha sido crucificado? Parece que el mal no tiene límites. Entonces el filósofo francés concluye diciendo que el hombre que admite el absurdo de que en este mundo todo es posible puede volver a la vida cotidiana, desaprender a esperar y adentrarse en el reino de lo presente como la única realidad que le pertenece. Camus admite que el retorno a la conciencia y la evasión del sueño cotidiano en el que vivimos nuestras vidas semidespiertas representan el primer paso hacia la libertad, una libertad que se encuentra dentro de ciertos límites y que al mismo tiempo es absurda, porque lo único que hace es reemplazar las ilusiones de la religión o de una ideología política que nos salvará de nuestros males por una libertad razonable, una libertad que tiene ciertos límites, en la que uno se desinteresa de todo excepto por la llama pura de la vida, que es la única a la que un ser humano puede aspirar.